Si no hubiera sido por Cristo, en este momento quizás nos encontraríamos en otro sitio, ¿verdad? En otro lugar, haciendo otras cosas y no buscando de las cosas que son eternas, de las cosas que verdaderamente perduran. O sea que gracias a nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos hizo sus hijos, sino que puso su amor en nosotros y su amor hacia la palabra de Dios. Que eso es algo bien, bien importante, ¿no? Que sintamos ese deseo genuino de estudiar la palabra y de conocerla. Y ese es nuestro propósito al reunirnos hoy aquí, no solamente honrar este día, honrar la presencia de Dios entre nosotros, pero honrar también su palabra. Vamos a orar. Con reverencia, Señor, venimos ante tu presencia, en temor a ti, oh Dios, como hemos hablado, agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos rescató, Él nos cambió, Él puso nuevos deseos en nosotros, pone el querer como el hacer, y por eso estamos aquí en tu casa, Dios, amando el estudio de las Santas Escrituras, y viniendo, Señor, a la ayuda de tu Espíritu Santo, porque entendemos que sin Él no pudiéramos, Señor, en nuestras capacidades humanas poder, mi Dios, estudiar tu palabra. Tú la inspiraste, Señor, tú nos la diste a nosotros para que en ella podamos encontrar palabras de vida eterna y podamos, Señor, reconocerte a ti en todas sus páginas, apreciar tus atributos, alabarte por ellos. Así que, Padre Santo, a ti encomendamos esta clase. Somos pecadores, necesitamos la preciosa sangre de Cristo que nos limpie de pecado. En confianza total en Él, Padre, ahora abrimos tu palabra. Así que ayúdanos y bendícenos y bendice todas las clases que se están teniendo en esta escuela dominical. Congrega a tu pueblo, Señor, tráeles a tiempo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a buscar Isaías capítulo 40, los versículos del 12 al 17. Isaías 40, 12 al 17. Hoy tenemos una clase de mucho dato histórico, por lo que tenemos que apreciar nosotros en las Escrituras es a reconocer a Dios, de que Él no está ausente, sino Él está presente en medio de lo que está ocurriendo en el mundo, y Él lo está gobernando y orquestando para poder llevar a cabo sus propósitos específicos. O sea, nada ni nadie puede obstaculizar ni estorbar los planes soberanos de Dios. Y por eso les he llevado a esta lectura en Isaías 40, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Como pueden ver en esta porción bíblica, se compara el poder de las naciones con el de Jehová. Claramente lo que dice ahí el 17, las naciones delante de él son como ¿qué? Como nada. Por eso es que vamos a ver ahora, en este panorama histórico
cómo Dios usa las naciones y cómo vienen y se van reyes, como la nada, pero Él permanece para siempre. Recordando que el capítulo 10, que fue el que estudiamos la semana pasada, es el prólogo de la profecía. El 11, que es el que vamos a estudiar hoy, es la misma profecía en sí, y el 12 viene a ser el epílogo. ¿Okay? Recuerden que esto fue dado a Daniel en visión por el ángel Gabriel. Gabriel fue quien le dio la visión después de a él haber visto una manifestación de ¿qué? De la teofanía de Jesucristo. ¿Ustedes entienden ese concepto de la teofanía de Cristo? La teofanía de Cristo son las manifestaciones o apariciones que Él hizo en la tierra antes de su encarnación. Él se presentaba siempre con el título de el ángel de Jehová. Cada vez que usted encuentre en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, ese título específico es para referirse a la teofanía de Jesucristo. O sea, son las apariciones de Cristo en la tierra. Y cuando lo que vio Daniel en su visión fue una manifestación de Jesucristo. ¿Por qué entendemos que fue así? Porque fue lo mismo que vio Juan cuando le fue revelado el Apocalipsis. Quedó en la misma condición y más o menos hay parecido en la semejanza de cómo Jesús se presentó. Pero no nos podemos confundir en la visión que recibe Daniel en lo que fue Jesucristo y el ángel. O sea, él vio la manifestación de Jesucristo y noten que cayó muerto, cayó en tierra, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios envía a aquel varón, Gabriel, que le pone su mano y lo toca y le revela la visión, enseguida lo manda a ponerse en pie. ¿Se recuerdan que lo mismo pasó con Juan en la isla de Patmos? Que Juan quiso arrodillarse delante de la figura que le estaba dando la revelación y el ángel le dijo, no te arrodilles delante de mí porque yo soy consiervo tuyo. Adora a aquel. O sea, lo mismo que ocurrió en Apocalipsis, donde Juan claramente ve una manifestación del Hijo de Dios. Y luego es el ángel quien le da el mensaje de revelación, ocurre en Daniel. Pero no podemos confundirnos, hay que ver esa diferencia entre la manifestación de Jesucristo y luego el ángel dando la revelación. ¿Entienden eso? No podemos confundirnos porque aparentemente puede llevarnos a pensar que la manifestación que está viendo Daniel es del ángel Gabriel. Y no es así, ¿ok? Es una manifestación de Jesucristo. Luego aparece el ángel Gabriel y le da la revelación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la revelación? Ya yo le dije hermanos, yo se lo vengo advirtiendo por algunas semanas, de que estos son detalles minuciosos, pero generalizando lo que está pasando proféticamente en la historia con relación al pueblo de Israel. Entonces, el estudio de Daniel capítulo 11, que es donde estamos estudiando, ¿queremos o no queremos ser teólogos? ¿Quién quiere ser teólogo aquí? Ah, mira qué bueno, tan poquitos quieren ser teólogos. Teología es el estudio de Dios. ¿Ok? Entonces, dentro de la estudiar teología, muchas veces, hermanos, tenemos que entender, eso es como cualquiera que pasa por una carrera universitaria, hay materias que no van a apelar a nosotros, pero hay que darlas y hay que estudiarlas. Y entonces vamos a entrar en un montón de detalles históricos. Entonces, como aplicación de la clase, lo que vamos a hacer es, a través del curso de la clase, aprendernos de memoria los nombres de todos los reyes que vamos a mencionar. Ok. Lo que es la profecía, hermanos, recuerden, le voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes están cogiendo los conceptos de estos capítulos que estamos estudiando. Perdón. ¿Por qué se mencionan proféticamente todos estos países y todos estos reinos? ¿Qué importancia tienen?
Eso es. No busquemos otra cosa. ¿Por qué? Porque estos pueblos que estamos mencionando no componen la tierra entera. Hay otros reinos, otra gente alrededor del mundo, pero lo que se nos está viendo es, como dice el hermano, los que influenciaron en la nación de Israel. Específicamente por esa razón es que ellos están en la Biblia. Y entonces, hoy en el capítulo 11 vamos a ver que allí también está Cleopatra. Esa sí es bien famosa, ¿verdad? Todos han escuchado mencionar Cleopatra. Bueno, vamos a ver dónde está en Daniel 11 Cleopatra. Les menciono eso porque si les menciono los otros, pues, ¿para qué? ¿Ok? Entonces, la profecía es sobre Persia, sobre Grecia, ¿okay? Con Alejandro Magno, con los Ptolomeos y los Seleucidas. La relación que tienen ellos con Israel, muy en específico con Antíoco Epifanes. Ya todos los detalles de esta profecía se han cumplido con absoluta precisión. Así que, Daniel 11, la semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca de Darío. Fíjense, yo mismo, si nosotros fuéramos a abrir Daniel y empezar a leer el capítulo 11 y comenzáramos así, y yo mismo, ¿quién es ese? Se refiere al mismo, ¿no? A Daniel. No es Daniel. Dice yo mismo. No sé. Sí, pero yo mismo con el capítulo anterior es Gabriel. Porque eso es lo importante de ver en las escrituras, que muchas veces uno abre una porción bíblica y comienza a leerla, y si no ha estudiado o no está entendiendo el trasfondo histórico de lo que está pasando, puede confundirse. Y yo mismo es el ángel Gabriel, del que habíamos dejado hablando la semana pasada. ¿Se recuerdan? De que él estuvo influenciando sobre Persia para que ellos fueran quienes dieran la orden de regreso del pueblo de Israel, y cómo él estuvo luchando contra inclusive un espíritu maligno que estaba tratándose de oponerse a que se diera esta orden, este decreto, y Miguel lo ayudó. Entonces, y yo mismo, o sea, Gabriel, en el año primero de Darío, porque eso es tan importante, ese fue el año en que se dio la orden del retorno de Israel. Dice, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Okay? Así que Darío tomó el reino de Babilonia la misma noche de la muerte de Belsasar. Tenía 62 años en ese entonces. En ese mismo año fue que Ciro promulgó el edicto sobre la restauración de Jerusalén, algo por lo que Daniel había estado orando. Ciro, se dice, el persa, que era un hombre temeroso de Dios. Fíjense, a pesar de ser un emperador, él era un hombre temeroso de Dios. Él ejercía el poder, pero estaba subordinado a Darío. Y Darío era quien se encargaba de los asuntos de Babilonia, que era la capital caldea. La Biblia no registra muchos datos acerca de Darío, pero ya vemos que fue el ángel Gabriel quien lo ayudó a él dar aquel decreto del retorno. ¿Okay? Ahora, el versículo 2. O sea, la idea del estudio es coger cada versículo y ver a quién se está refiriendo y el por qué. ¿Okay? Versículo 2 dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Okay? Menciona 3 reyes aquí en Persia. ¿A quiénes se refiere? Está refiriendo, número 1, a Cambises II. Pues yo le dije, apréndenselo de memoria. Cambises II es el hijo de Darío. ¿Ok? El segundo rey es Esmerdis. Bueno, pero por lo menos a lo mejor pueden sacar nombre para sus hijos. Esmerdis. A lo mejor pueden sacar nombre para sus hijos aquí de esta lección. El tercer rey es Darío Histaspes. ¿Ok? Darío Histaspes, que también le llamaban el Grande. ¿Ok? Este lo menciona Esdras 4, del 6 al 7.
Esmerdis. Ahora, el cuarto rey, ve que dijeron ahí, que dice que el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Ese cuarto rey es el rey Asuero. De ese sí han escuchado. ¿Quién es el rey Asuero? A ver, hermana. ¿Quién es el rey Asuero? Esther, de la reina de Esther. Ese es el rey Asuero. Ese es el cuarto que se levantará. Dicen que sus riquezas iban a ser muchísimas. ¿Y por qué dice ahí que al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia? Está refiriendo aquí a la invasión de Grecia en el año 480 a.C. bajo Jerjes, donde Persia llegó a su mayor gloria. En Salamina, Persia fue derrotada, no del todo, pero quedó como muerta. Es por eso que se mencionan otros sucesores de Jerjes. Es por eso que no se mencionan otros sucesores de Jerjes, sino que el versículo 3 ya viene mencionando directamente a Alejandro Magno. Miren el versículo 3. Se levanta luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. O sea, prácticamente el versículo 2 que nos dice fue Jerjes, el rey Asuero, todos tienen que ver el mismo nombre. Este rey hizo que el imperio llegara a su máxima capacidad o potencial, pero viene Alejandro Magno y es cuando lo destruye. ¿Okay? Así que ya entra en juego el tercer reino mundial. Grecia llegó a ser muy importante en relación al pueblo de Dios. Eso lo estuvimos mencionando la semana pasada. ¿Se recuerdan la influencia de Grecia en cuanto al pueblo de Dios? Sobre todo, una de las influencias más grandes fue la lengua, el griego, del cual nosotros sabemos que el Nuevo Testamento, menos Marcos, todo está en griego. Fue originalmente escrito en griego. Así que fue esa la influencia grande que tuvo Alejandro Magno. Dice que se tomó 4 años para juntar su ejército de Alejandro Magno. Llegó a ser de 2.642.000 soldados. Tremendo ejército que hizo Alejandro Magno. Por eso se le llama un rey valiente y hará su voluntad. O sea, ese es el mismo cuerno notable del macho cabrío que estudiamos en el capítulo 8, versículo 6. Alejandro invadió Persia en el año 334 para vengarse de Persia por el mal que causó a Grecia la invasión de Jerjes. Ahora, ¿por qué no le sucedieron sus descendientes? Porque el reino, dice, fue dado fuera de ellos. ¿Okay? Dice el 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Lo que está hablando aquí es Alejandro Magno. Ya hemos hablado muchas veces de él, que murió joven. Al morir, su hermano Arideo se proclamó rey de Macedonia, pero Olimpia, la madre de Alejandro, mató a Iredeo y envenenó a los 2 hijos de Alejandro Magno. O sea, que mató a su hijo y envenenó a sus nietos. Olimpia. Y que tremenda esta mujer, ¿no? De ahí salieron las Olimpiadas, yo creo. Así que fue la misma madre de Alejandro quien acabó con su propia familia. Por eso es que a él no tiene sucesores. Y al no tener sucesores, ¿se recuerdan qué pasó con el reino? En 4 partes. En Siria, Egipto, Grecia y Asia. O sea que después de la batalla de Ispo, Alejandro murió en el 301 a.C. Ahora, versículo 5. Dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Okay? Fíjense, ahora la profecía, ya con Alejandro Magno, al él morir y morir sus descendientes, se divide el reino en 4, ya dijimos ya, que es Siria, Egipto, Grecia y Asia. ¿Okay? Sin embargo, la profecía ahora ya no menciona ni a Asia ni a Grecia. No menciona a estos 2, sino solamente se va a enfocar en el reino del sur,
que es Egipto, y el reino del norte, que es Siria. O sea, de estos 4 que se dividió, ahora la profecía se comienza a concentrar en estos 2 reinos. ¿Ok? ¿Quién es este rey del sur? ¿Ve? Se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién es este? Ptolomeo Sotero. ¿Ok? El hijo del Lago. Que más o menos él fue de los 305 al 285 antes de Cristo. Ahora menciona ahí, dice, un príncipe más fuerte que él. Dice que desde el año 312 el más grande después de Alejandro fue el rey de Siria, Seleuco Nicator. Ahí se está refiriendo a Seleuco Nicator. Por eso le digo, hermano, son detalles históricos, pero esa es la manera de estudiar la Biblia, viendo específicamente a quién se está refiriendo la profecía ahí, para que nosotros no le demos otra interpretación que la correcta. Ahora dice, versículo 5, se hará poderoso y su dominio será grande. Dice, al cabo de años, el 6, hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿Okay? Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. A veces nosotros leemos este versículo y decimos, pero ¿a quién se estará refiriendo y todo eso? Eso es lo interesante de la clase. Okay. Ahora está hablando de Ptolomeo II, este que acabamos de mencionar. Ptolomeo II de Siria. Y es importante mencionar los años, porque van a haber algunos reyes con el mismo nombre. Entonces es importante identificarlos en la historia. ¿Se recuerda que ese fue uno de los detalles que nos ayudó a verificar una fecha? Porque habían muchos Artajerjes, varios Artajerjes en la historia, y según el nombre y el año en que gobernó, fue que nos ayudó a identificar una fecha. Bueno, este Ptolomeo II de Siria, él fue del año 285 al 247 antes de Cristo. O sea, al pasar años, no menciona cuántos, menciona una boda. Esto es lo que dice, al cabo de años harán alianza, eso es una boda. ¿Quién se está casando? ¿Por qué no nos invitaron? Se está casando Berenice, la hija de Ptolomeo Filadelfo de Egipto. ¿Ves por qué le digo que es importante los nombres y la fecha? Porque está hablando de otro Ptolomeo, pero de Egipto, no es de Siria, sino es de Egipto. Berenice, la hija de Ptolomeo Filadelfo de Egipto, se está casando con Antíoco Teos, rey del norte, que es un sirio, que duró de los 261 a los 246. Pero ellos se casaron con una condición. Fíjense, es la unión de la hija del rey del sur con el rey del norte. ¿Por qué se casaron? Unos reinos que estaban peleando el uno por el otro. Y antemano le digo, ¿por qué razón está peleando Egipto con Siria? Es por el control de Israel, que está en el medio de ellos dos. Se necesitan este control, porque al controlar esta nación, una de las cosas más importantes era la posición geográfica, donde les facilitaba inclusive para el comercio. El tener esa región era bien importante para el comercio. Es como decir aquí el canal de Panamá, que está bien importante ocuparlo porque es el centro donde pasan los barcos y pueden cobrar por ese uso. Algo así estaba pasando en Palestina, por eso es que estos dos reyes estaban siempre peleando el uno con el otro. Pero en esta ocasión hay una boda, una alianza, dice claramente ahí, para hacer la paz. ¿Okay? La condición era que el hijo de ambos ocupara el trono de Siria. ¿Okay? Fíjense, el de Egipto le da la hija para que el hijo fuera el descendiente del reino de Siria. Pero este Antíoco, estamos hablando de Antíoco Teos, se divorció de su esposa Laodice y desheredó al hijo de ella. Que por eso está hablando ahí de, vamos a ver lo que va a pasar. El hijo este Antíoco estaba ya casado. Él se divorcia y tenían un hijo.
se divorcia para casarse con este matrimonio con Berenice. El hijo de ella se llamaba Seleuco Calínico, que después vamos a ver cómo él hace influencia más adelante. ¿Ok? Cuando dice ahí no podrá retener la fuerza de su brazo, quiere decir no va a poder efectuar el propósito de la boda entre ambos reinos con el hijo sucesor como rey. ¿Por qué no fue posible esto? Porque Ptolomeo, el padre de Berenice, muere. ¿Ok? Y entonces Antíoco vuelve con su ex esposa Laodice. Vuelve con ella. ¿Ok? Pero Laodice lo envenenó. Y mandó a matar a Berenice y a su hijo. Y a todos los que estaban de su parte. Entonces hizo que su propio hijo Seleuco Nicator fuera elevado al trono. Entonces, fíjate, todas esas cosas está involucrada en lo que dice el versículo 6 del 11. Ahora dice el 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Okay. ¿Quién es este renuevo de raíces? Se trata aquí de Ptolomeo III Euergetes. Sí, por eso le digo, es importante. Ptolomeo III Euergetes. ¿Quién es Ptolomeo III Euergetes? Hermano de Berenice. ¿Ok? Este vengó la muerte de su hermana. Invadió toda Siria. ¿Ok? Por eso dice predominará. Él fue quien mató a Laodice y regresó con un tremendo botín de su empresa. Así que todo el versículo 7 tiene que ver con el hermano de Berenice, Ptolomeo III, que lo que hizo fue vengar la muerte de su hermana, invadiendo a Siria, matando a Laodice y regresando con tremendo botín. Versículo 8. Dice, aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Los dioses de ellos llevará a Egipto. Quiere decir que con esa invasión que él hizo de Siria, él regresó trayendo muchas imágenes. Se dice que trajo hasta 2.400 imágenes de Siria. ¿Okay? O sea, él regresa porque oyó que había habido una revuelta en Egipto. ¿Okay? Y regresa precisamente quizás para calmar la situación, pero al regresar trajo todas estas imágenes. Entonces los idólatras egipcios estaban tan agradecidos que esa fue la razón por lo que le llamaron Euergetes. O sea, el nombre de él era Ptolomeo III, pero le llaman Euergetes. Este nombre quiere decir bienhechor. Entonces le dicen, tú eres nuestro bienhechor, porque nos has traído todas estas imágenes. Fíjense para que ustedes vean a dónde llega la idolatría de las personas. No le bastaba con los dioses que tenían en sus países, sino que tenían que ahora aceptar 2.400 nuevas imágenes. O sea, es increíble a dónde puede llevar la ignorancia de la idolatría a las personas. Después de la muerte de Seleuco, Ptolomeo vivió 4 años más y reinó un total de 46 años. Ahora, el versículo 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Después de esto, Seleuco II invadió a Egipto. O sea, estamos hablando de, para que no se confundan lo que está ocurriendo entre estos dos reinos, bien difícil, pero cada vez que los identifiquemos, sur es Egipto, norte es Siria. ¿Okay? Recuerden que Ptolomeo es de Egipto, que invade Siria. ¿Okay? ¿Por qué invade Siria? La muerte de su hermana.
por todo lo que hizo Laodice. Y entonces ahora está tratando de el de Egipto invadiendo a Siria, que es Seleuco II. Pero dice ahí que volverá a su tierra, no prosperó, sino que regresó vacío. Noten la diferencia entre los dos versículos, el 8 y el 9, como en el 8, Ptolomeo sí tiene éxito, regresa, inclusive trayéndose las imágenes de Siria, pero cuando dice regresó vacío, eso es entender que lo que él fue a hacer no tuvo éxito, porque casi siempre cuando iban estos reyes a conquistar, venían con un botín de todo lo que habían ganado, no solamente esclavos, sino venían con riquezas y con botín. O sea, aunque los propósitos hubieran sido políticos o de venganza, como en el caso anterior, ellos siempre regresaban con algo. Entonces, cuando dice el 9 que volverá a su tierra, implica que viene vacío. O sea, no tuvo éxito en su empresa. Versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Ya estos versículos están dando detalles de las guerras que empezaron a sostenerse entre Antíoco III el Grande, estamos hablando de los años 223 al 187, Antíoco III el Grande, contra Ptolomeo IV, del 222 al 205, todos los tiempos que ellos duraron, y Ptolomeo V, del 205 al 182. Quiere decir que noten los años que duraron las guerras entre ambos reinos. Hay veces que ganaba Siria y otras veces ganaba Egipto. Los dos hijos de aquel, cuando dice ahí, los dos hijos de aquel, se está refiriendo a los hijos de Seleuco Calínico, que ya lo había mencionado anteriormente. ¿Okay? O sea, son Seleucos era uno, era el nombre de uno, y Antíoco el Grande era el nombre del otro. Quiere decir que este Antíoco el Grande, del versículo 11, era hijo de Seleuco Calínico. O sea, este Antíoco procedió a la guerra contra Ptolomeo Filópater, hijo de Uergetes, hasta que recuperó toda Siria. Ven como la palabra de Dios no nos puede dar detalles específicos, porque no están haciendo un énfasis en cierta persona en particular. Lo que está hablando es un panorama general de lo que fue sucediendo, las cosas más importantes que fueron sucediendo entre estos dos reinos, las guerras y quienes estaban involucrados. Y muchas veces lo que se está mencionando son los hijos de los que mencionó el versículo anterior. ¿Okay? Por eso que es bien difícil, yo se lo había dicho, que esta porción de Daniel 11 es tediosa, tiene muchos detalles que es muy difícil de recordar, pero lo que queremos es decir, ¿sabe qué? Estudiamos el capítulo 11 y por lo menos salir de aquí diciendo, ese capítulo 11 se está refiriendo, que es lo que yo quiero que se lleven en sus mentes, a una vez que pasa Persia, todas las guerras que ocurrieron después de Alejandro Magno con todos estos reyes, los cuales son 4, pero 2 son los que se nos están hablando específicamente por la influencia que tuvieron en Israel. Lo que ocurrió en Grecia y la otra parte de Asia, bueno, eso también ellos sostuvieron sus guerras y sus luchas y sus cosas, pero la Biblia nos está hablando específicamente de estos 2. Cuando dice el versículo inundará, es lo que va a abarcar Antíoco, que dice que llegó hasta Dura, muy cerca de Cesarea. Este le dio una tregua a Ptolomeo de 4 meses y a final de este tiempo reanudaría la guerra, la cual llegó hasta la fortaleza de Ptolomeo. Por eso dice ahí el versículo, toda aquella multitud será luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Cuando reanudó la guerra, la llevó hasta la misma fortaleza de Ptolomeo, que esta fortaleza se encontraba en Rafia, cerca de Gaza. Que es versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, o sea, el de Egipto,
saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Vamos a leer el 12 también. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. El rey de Egipto se enfureció porque le arrebataron a Siria, y su propio reino estaba en peligro. Antíoco, rey de Siria, contaba con 70,000 hombres de infantería y 5,000 de caballería. Y dice ahí que toda esta multitud de soldados fue entregada en manos de Ptolomeo. 10,000 hombres de Antíoco fueron muertos y 4,000 fueron tomados prisioneros. En vez de proseguir la guerra para apoderarse de Siria, lo que hizo lo que hizo el rey de Egipto fue hacer las paces con Antíoco, pero ahí él se entrega a una vida disoluta, al vicio, a una vida así. Fue el que profanó el templo de Dios, entrando en el lugar santísimo. Y a pesar de su gran conquista, dice la Biblia que él no prevalecerá debido a su indolencia y desenfreno. Así vemos, hermanos, muchas vidas que son destruidas por el vicio, ¿okay? Y no han podido ejercer el potencial que hay en ellos porque se han entregado una vida de vicio. Prácticamente han gastado su vida en el vicio, y eso le pasó a Antíoco. Más adelante la palabra hace así y se enfoca en este personaje, en Antíoco Epifanes. Y ya vamos a ver muchos más detalles, más de dentro con relación al pueblo de Israel. El versículo 13. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. 14 años después de la derrota en Rafia, el rey del norte vuelve a renovar la guerra contra Egipto. Antíoco hizo guerra contra Ptolomeo Epifanes, hijo de Filópater, que todavía era un niño cuando eso. Dice 14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Fíjense, ya este versículo 4 comienza a involucrar al pueblo de Israel, a la nación de Israel. ¿Quiénes son estos que se levantan contra el rey de Egipto? Antíoco Felipe, el rey de Macedonia, y rebeldes del mismo Egipto. Dice que todos unieron sus fuerzas. Vemos aquí involucrado también al de Macedonia, involucrándose en estas guerras. Pero cuando habla que dice hombres turbulentos de tu pueblo, ahí se está refiriendo a judíos mismos, judíos, que desertarán de Ptolomeo para unirse a Antíoco. Ya los judíos ayudaron con provisiones al ejército de Antíoco. Fíjense en esto. Después vamos a ver qué es lo que hace Antíoco contra la nación de Israel. Sin embargo, en las guerras entre el rey del norte y del sur, los judíos se ponen de parte de Antíoco y ellos mismos financian la guerra, le mandan ayuda para que él prevaleciera. Y vemos cómo después, sin saberlo, el pueblo judío estaban ayudando a cumplir los mismos propósitos de Dios. Por eso dice que fracasaría en el propósito de hacer independiente a Judea. Esa era la idea de los judíos, unirse a Antíoco para ver si Israel llegaba a ser independiente. Ya no estar bajo el dominio ni ninguno de estos reyes. Usted se imagina en aquel entonces la nación de Israel en medio de estos dos reinos y de todas estas peleas y de todas estas guerras. Ya ellos querían independencia y por eso es que se unen a Antíoco, pero después viene Antíoco y acaba con los judíos. Así que para que ustedes vean cómo es la cosa. 15 y 16. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar.
y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Es lo que les acabo de hablar. Antíoco triunfa contra Ptolomeo y se apodera dice ahí, de la ciudad deseable, ¿okay? O sea, de Judea, que según Ezequiel 20 es la tierra más hermosa de toda la tierra. Los judíos no serían del todo destruidos porque al principio Antíoco los favoreció por la ayuda brindada. Pero una vez la tierra estaba sujeta a Antíoco, Palestina pasa definitivamente del dominio de los Ptolomeos al dominio seleucida, y es ahí cuando Antíoco prácticamente no los consume, pero hace bastante estrago en el pueblo de Israel. ¿Okay? Ya los versículos de 17 al 20 dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Antíoco no se conformaba con lo que había conquistado, sino que él quería seguir hasta conquistar Roma. Esa era su mentalidad, llegar a conquistar Roma. Quería él el dominio de todo lo que era el reino del sur. Entonces opta por una nueva táctica. En vez de la guerra abierta, le da a Ptolomeo V Epifanes su hija Cleopatra en casamiento. Quiere decir que ese versículo 17, esa hija que se da ahí, esa es Cleopatra. Donde dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio y le dará una hija. ¿Okay? Esa es Cleopatra. Cuando le da a su hija Cleopatra en casamiento, como dote de boda, le promete a Seleucia y Judea. Le promete dar a Seleucia y Judea. Porque él esperaba, por medio de su hija, conseguir Siria, Cilicia, Licia y aún Egipto. Todo esto es lo o sea, hizo un convenio de darle la hija, de darle un dote. El dote estaba incluyendo a Judea, pero por conseguir las otras partes, los otros 4 lugares. Pero dice, según la palabra, que él no tuvo éxito en sus planes, porque Cleopatra, en vez de favorecer a su padre, favoreció a su esposo. O sea, los planes prácticamente se le frustraron. Pero aún así, dice que él llegó a conquistar muchas de las islas. Pero ahí está hablando que fue derrotado por los romanos. Ya este Antíoco fue derrotado por los romanos en el 190 a.C., por el general Lucio Cornelio Escipio. Ese es el príncipe que menciona el 18. Es este general romano. Entonces tuvo que regresarse a tu tierra. Los romanos lo obligan a pagar tributos, a ceder todo su territorio al oeste del Tauro y a pagar los gastos de la guerra. Se dice que este hombre murió después en el 187 a.C., mientras que asaltaba un templo de Bel en Ilamaida para poder pagar los impuestos de Roma, los cuales eran 1000 talentos. Fue seguido en el trono por su hijo Seleuco IV, Filópater, que le impuso impuestos pesados a los judíos. O sea, más o menos hasta aquí, porque después lo que hace los próximos versículos es ampliar ya un poquito más acerca de Antíoco Epifanes y ya todo lo que él hace dentro de la nación de Israel. Que hasta aquí lo que hizo fue la palabra darnos un bosquejo general de este hombre, de cómo él terminó. Por eso le digo, hermano, es bien difícil para nosotros recordar todos estos detalles, todos estos nombres. Pero ¿qué me enseña a mí? Que cada una de estas porciones de la Biblia que están escritas están apuntando
a una circunstancia específica, a una persona específica. Todo pasó a la historia, quiere decir que todo esto se está profetizando, sin embargo, todo pasó a la historia tal como la palabra de Dios lo dice y lo menciona. Porque la palabra no solamente está mencionando nombres y lugares, pero a veces detalles específicos como estos casamientos y todas estas cosas que tuvieron lugar, y sabemos entonces los propósitos por los cuales todos se llevaron a cabo. Todos estos detalles históricos tienen que ver con lo que está sucediendo en Palestina. La profecía continúa, veremos esta influencia de la guerra entre estos dos reinos en la Tierra Santa. Cuando Daniel recibe la profecía, lo que hace es escribir datos generales. Y luego la historia se encarga de darle nombre y apellido a estos detalles generales que él estaba viendo en visión. ¿Okay? Es difícil recordar los detalles. A muchos no nos gusta la historia, pero hermanos, son datos bíblicos. Son datos importantes. No podemos... Recordamos Timoteo, ¿verdad? Donde nos dice que toda escritura que es útil para enseñar. Todas las escrituras. Y muchas veces en nuestros quizás devocionales, o no vamos a basar un devocional en Daniel 11, no sería muy difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, estudiándolo en una escuela dominical, podemos resaltar ¿qué se está resaltando en este capítulo 11? ¿Qué es lo que estamos tratando de resaltar? Cumplimiento de las profecías, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Recuerdan al principio que les dijimos que para Dios las naciones son como nada? Como nada. Entonces vemos aquí reinos viniendo y yendo, y sin embargo Dios cumpliendo su propósito. El pueblo de Israel metido en medio de todas estas circunstancias. La verdad que la historia de Israel no ha sido fácil. Israel siempre ha tenido enemigos, aún hoy día tiene sus enemigos, porque es la envidia del mundo entero, porque es la tierra santa, es la tierra prometida, y es el anhelo y la envidia de todos de poseer esa tierra, y por eso ha estado metida en medio de situaciones bien difíciles, y todo esto nos va preparando a la venida del Mesías en su cumplimiento cuando Él nace, cuando Jesucristo nace. Es decir, que todos estos detalles proféticos nos dan como el escenario histórico para cuando venga Cristo, entender mucho de las cosas que estaban pasando en Judea cuando llega Cristo. ¿Okay? Quiere decir que por eso es que es importante estudiar esta parte de la Biblia y ya por lo menos entender, decir así generalizando, de que todo esto tiene que ver, si pudiéramos decir así una idea general de lo que tienen que ver los primeros 20 versículos del capítulo de Daniel, pudiéramos resumirlo así. Las guerras que sostuvieron, si no se recuerda de los nombres, puede decir el reino del norte y el reino del sur. Las guerras que sostuvieron entre ellos, que de alguna manera influenciaron a Israel. De eso se trata el capítulo 11 de Daniel, o sea, todas aquellas luchas y guerras. Pero como decía nuestro hermano, se realza la soberanía de Dios sobre las naciones. Otra cosa que se ve, hermano, no sé si usted se dio cuenta en la historia, es la maldad, la avaricia, lo que es capaz de hacer el hombre en su hambre de poder. Si fuéramos a escoger, a darle un premio Nobel, vamos a decir un premio, un Grammy, al artista o al artista malvado de todo este capítulo, ¿a quién escogeríamos? A la Odisea, yo creo que sí. La villana, ¿a Olimpia o la Odisea? Yo creo que se lo damos a la Odisea. Está entre Olimpia y la Odisea. Así que yo no sé quién se lleve el Grammy, a ver. Ahí hay casi 5 siglos de historia. 5 siglos de historia. De guerra. De muertes por miles, de destrucciones de ciudades enteras. Exactamente. Y en medio de todo eso, yo lo que estoy viendo es que está el pueblo de Dios. Que por ser pueblo de Dios no escapa al sufrimiento y al pecado que hay en este mundo. Exacto.
lo cual contrasta con la visión que tienen algunos de que si tú eres creyente, vas a vivir arriba de una mata de mango con aire acondicionado y nadie te va a alcanzar de arriba. Y lo que yo estoy viendo es que el pueblo de Dios constantemente vivió en el medio de la guerra de los dos reinos impíos que trataban de controlar el comercio de la región. Exactamente. Y sufrieron las consecuencias. Entonces ser creyente no te da garantía ninguna de no sufrir en este mundo. Otro detalle que me viene a mí a la mente, hablando de lo que él está diciendo, hermano, cómo cuando el pueblo de Israel quiso por sus propias manos lograr su independencia de estos dos reinos, uniéndose a Ptolomeo, y lo que hizo fue atraerse todavía más. O sea, ellos financiaron aún más lo que nosotros vamos a estudiar la semana que viene. O sea, que ayudaron a financiar lo que vamos a estudiar la semana que viene. Todo por tratar de lograr ellos mismos la independencia, fuera de Dios, ¿ve? Entonces, todas estas cosas nosotros vamos aprendiendo, pero se ve la maldad, la avaricia y lo que es capaz de hacer el hombre en su hambre de poder. Así que quedamos que el Grammy se lo damos a quién. ¿Quiénes votan por Olimpia? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por Olimpia votan 7. ¿Y quiénes votan por Laodice? Laodice. Estamos hablando de que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, o sea, tengo aquí los datos de cuándo fue esto. En el 536 a.C., como dice el hermano, llegamos casi hasta el 180, entonces son, como dice, varios siglos. Bueno, cuando Daniel profetiza, ya lo que está profetizando es el próximo imperio, que es Grecia, cuando viene Alejandro Magno. Que recuerden que, según al principio de la lección, fue en la guerra que sostuvo con Darío, que lo venció. Porque ya de ahí, en cuanto comienza Alejandro Magno, ya empieza toda esta profecía, que fueron siglos. Y en medio de todo eso, fíjate, ya nos va acercando al 180, a que entre el Imperio Romano, y ya para el año aproximado 4 a.C., bien nace Cristo. Entonces todo esto es el panorama histórico del pueblo de Israel sufriendo bajo estos imperios. Todo eso lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando tratemos a Antíoco Epifanes específicamente, que son los próximos versículos del 20, ¿ok? Hermanos, todas estas guerras y Palestina en el medio, fíjense, hicieron que aumentara más el deseo en el judío por el cumplimiento de la profecía mesiánica, que es un detalle bien importante, ¿ok? Ahora, recuerden que la promesa de Dios a través de Abraham fue que Él le daría aquella tierra. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en medio de Israel, ellos llegan ahí en las conquistas de Josué, conquistan la tierra, sin embargo sufren la deportación, regresan, aún regresando, se encuentran en medio de todas estas guerras, ¿ok? Quiere decir que no veían esa paz que venía de Dios, prometida con el Mesías. Entonces lo que hizo fue, porque todos estos impuestos y todas estas cosas que nosotros mencionamos así nada más, Filópates le puso impuestos, pero nosotros sabemos lo que son los impuestos porque lo estamos sufriendo ahora, y más cuando no hay. Entonces todas estas cosas aumentaba en ellos el deseo de que ya viniera el Mesías, de que se cumpliera la profecía de Dios, porque cuando viniera el Mesías ellos iban a tener la paz que ellos deseaban y la libertad que ellos deseaban. Sin embargo, cuando ocurrió la venida del Mesías, fíjense, estaban tan ya acostumbrados, yo pienso que es acostumbrado ya a la situación, que viene el Mesías, que estaban ciegos completamente. No lo reconocen, como dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Un maestro más, un profeta más, y no le reconocieron. Pero lo importante, hermano, que dice la Biblia, que aquellos que somos engendrados
por la voluntad de Dios. Y si vamos a Juan capítulo 1, hermano, miren que ya esta es la parte aplicativa de la clase. Juan capítulo 1, versículo 10, del 10 al 13. ¿Ven que dice que en el mundo estaba? El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está hablando del pueblo judío. No le conoció. Dice, a los suyos vino. ¿Ok? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está hablando de nosotros, que fuimos hechos hijos de Dios, porque le recibimos y creímos en Él. Pero notemos, hermanos, que esto no fue de nosotros. ¿Quién nos engendró? Por voluntad de Dios. No fue mi voluntad, no fue que yo de buenas a primeras quise ser un hijo de Dios. Yo fui engendrado por su voluntad y fui hecho un hijo, no me hice yo un hijo. Yo no fue que yo decidí, no, yo no me hice hijo, a mí me hicieron hijo cuando nací por voluntad de Dios. Y precisamente por nacer, por la voluntad de Dios y haber sido hecho hijo, es que lo recibí y creí en Él. ¿Okay? Sin embargo, si fuera de la voluntad de Dios, se mantenían en una ceguera que a pesar de su ansia y deseo por el Mesías, viene y no le reconoce. Pero entonces tenemos que darle gloria a Dios y mucha gratitud en nuestros corazones, de que, hermano, siendo esto algo ajeno a nosotros, siendo iniciativa de Dios y propósito de Dios, Él nos hizo hijos de Dios, es para vivir agradecidos a Él.